Jesús. Bueno, pues pasamos ya a las preguntas. Si queréis, los miembros de la mesa hacer alguna de las preguntas. Entre vosotros empezamos, como siempre, de esa manera. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, yo voy a hacer un turno de preguntas muy breve, porque es verdad que andamos excedidos, por lo tanto, preguntas casi, ¿no? A la estupenda conferencia de Joan Moro, la pregunta me interesa profundamente la diferencia entre el tiempo relativo y el espacio relativo y el espacio relacional. Y la pregunta sería sobre todo de qué manera, cómo la virtud da lugar a comunidad y la comunidad da lugar a polis, porque no es lo mismo cualquier comunidad que la polis, ¿no? En el caso de la conferencia de Juan Calvín, dicho mucho más en serio de lo que pudiera parecer, también el cuerpo sería un fármaco, también sería veneno y sería remedio, también nos destroza con el dolor, también nos alegra. Eso por un lado. Y por el otro lado, en cuanto a la espiritualidad comunitaria telemática, la pregunta es si no será que todavía no estamos más en tránsito y que sobre todo es insoportable que no funcione, como aquí. Pero en el momento en que funcionara, a lo mejor entonces si se incorporaba y se sepultaba el elemento solo de la mediación y de la infraestructura indeseable estornando, no es tan evidente para mí que tuviera que ser preferible el cuerpo, ¿no? Esto sería la pregunta, el cuerpo físico, el cuerpo además que es de la pobreza, lo cual no significaría ir contra la muerte, pero eso sería otra reflexión. Y en relación a la ponencia de Jesús Lozano, todas las zonas de Heidegger, desde el punto de vista del mi magisterio, si no es molesto, habría que revisarlo, porque en relación a Bátimo, porque Bátimo no está en el primer Heidegger, muy poco, ya cuando está escribiendo esa historia lenguaje, que es en realidad su ópera prima, que tiene todo su problema en fecharlo en el 60 o en el 61, es porque está viviendo tiempo y ser. Y por eso comprende ya la sincronía de la temporalidad de los pasados posibles. Él no está nunca en el esquema de pasado, presente, futuro, sino en todo caso pasado, futuro, dando en espiral al presente. Habría que revisar toda la dimensión, pero es importante para lo que sigue porque yo he echado mucho de menos, pero siempre me pasa lo mismo con yo soy greco-cristiano, pero con el cristianismo edificante siempre tengo el mismo problema. Además, un problema estético con la estética Vaticano II, que es un problema mío, probablemente es un problema mío. Tengo el problema del nihilismo. Si no se pasa por el nihilismo y si no se entiende que lo humano está roto y que está en esa dimensión extendida trágica, ni se entiende a Nietzsche, ni se entiende a Heidegger, tampoco a Bátimo, y entonces termina pareciendo que solamente hay una opción de carácter edificante hacia... Claro, curioso, ¿verdad? Porque hoy hablábamos también del mal y del pecado y decíamos que no, que la dimensión de la inocencia, pero claro, sin esa tragicidad y sin el nihilismo tampoco se entiende además la physis, naturalmente, desde luego no se entiende la recepción griega y por lo tanto parece que hubiera una dimensión algo arbitraria, ¿verdad? No se entiende entonces la estratología hermenéutica, pero sobre todo el nihilismo. Hay una dimensión de nihilidad rota que impediría cualquier cristianismo positivista
pontifoso de carácter edificante. Bueno, ya he hablado más. Yo creo que se puede alejar la... Un momento, hay otra pregunta. Bueno, enhorabuena por el deseo maravilloso. Lo tengo muy actual, además. Para el profesor Muerto me gustaría empezar planteando el comienzo de la ponencia, hablando de cómo se podría llegar a traducir este topos, ¿no? Yo creo que no es por poder, y tampoco es nuestro tabú. Pero había hecho por esa traducción relacionada, ¿no? De mensaje griego. Entiendo también a Bergson, que ya lo ha dicho principalmente, y también a Filosofía, con la especie de finalista, yendo en contra del mecanismo dinámico de Hobbes y con esta unidad de Smith, que vamos a ver también. Debería preguntar si venía bien una comprensión de todos, más bien como un territorio, más como un lugar, no como un territorio, dada su incorporeidad y su dinamismo. Y algo un poco de lejos con esta territorialización que da posibilidad a esa modificación de la ciudad, a esa modificación de la esfera pública, micropolítica, de los márgenes. Y luego, acudiendo un poco a Juan Calvin, intento ser breve, comentar que sí que se han dejado ver, ¿no? De un mensaje, una bruja, una movilidad, de más del territorio. Me gustaría preguntar, espero que me pues en esta relación intensiva con un mundo digital, casi parece una suerte de evocar cierto dualismo ilusórico. Habría que abogar por una descripción, y además, acudo también un poco a complementar con la pregunta de la profesora. Habría que abogar por una descripción, no solo del yo, ni casado, ni sea debatido durante tantos siglos, sino del propio cuerpo, para entenderlo como podría decir el ex, como pieza de carne, como nuestra prótesis por piel, en sí misma, en la que este conjunto de piezas son inmanentes a la existencia del cuerpo, y a eso que Cronenberg, ¿no? Llamaría la New Flesh, la nueva carne, la descripción de la carne del cuerpo, en relación a la organicidad, ¿no? A la organización de los órganos. Y en principio, bueno, eso en relación con la piel, ¿no? Que lo relacionado, pero no sé qué respuesta me daría eso. Y creo que ahora también muy y pues una pregunta. Pues yo no conozco, no y el loco, el movilidad, el loco, una movilidad es un programa, es un instituto, yo creo que es para mí, porque no sé si es un impacto. Y se pregunta, porque cuando aparece el pensamiento, no sé si recuerdo yo, porque no sé si lo recuerdo. Y ya cuando estamos viendo lo que es con varios autores, ¿no? Comparamos, miramos los autores ahí, que ya no parece, como decía, con el nihilismo, con Nietzsche, ¿no? Y claro, no, el diálogo también lo han presentado los gobiernos, también con otros autores, también yo creo que yo entiendo perfectamente la coherencia, ¿no? Entre el primer ataque y el segundo ataque. Me parece que las están en la salud, que no es nada mucho, pero en ese primer ataque, esto no parece. Y lo que pasa, ¿qué cosas no? Recuerdo cuando aparece ahí el pensamiento fuerte, ¿no? El pensamiento fuerte para que nosotros tenga ese pensamiento que está seguro que pueda inflación y poder y todo, siempre el que pasa aquello
que no es tanto el seguro, no es el pensamiento de ley, es el pensamiento consciente de su debilidad. Dar esa vuelta para el pensamiento de ley y dar algo favorable. No diría mucho mejor que la gente, si los que tienen la voz fuera los que reconocen esa actitud, en vez de los que están siempre corriendo. Esas lecturas, por eso lo simplifica y por eso se te da una. Pero el primer partido, siendo consciente con todo lo que está expuesto, sin embargo, yo quería hablar contigo, por ejemplo, brevemente era si esto que ustedes nos han expuesto es del segundo básico o está en todo básico pero de forma velada. En el básico que del pensamiento teórico no parece que me implicaba con los cristianos. Y es una cosa muy difícil de diferencia. Perdón, es que aquí piden que como ustedes los ponen de repita un poco las preguntas porque no se las escuchan. Bien. Bueno. ¿Hay alguna pregunta de...? No hay preguntas. Lo digo porque no tenemos tiempo. Nos van a echar un trabajo. Emilio, si quieres... No. Habla... A ver, una cosa. En los tiempos que estamos, creo que lo que podemos hacer es cuestionar la técnica solamente. Tenemos que recuperar la parte de la moda de la técnica. Entonces, ¿por qué digo esto? Y aquí es mi pregunta. Me ha acordado también cuando has hablado del Fausto de Shelley y su Frankenstein. La obra de Frankenstein es muy interesante, pero lo que nos habla es de la falta de amor del padre hacia la obra. Y cómo la obra, la técnica, lo persigue continuamente hasta intentando que su amo, o su padre, su padre, lo reconozca y lo ame. ¿Vale? Entonces, en este sentido, yo creo que hay una necesidad de recuperar el diálogo con la técnica como algo que pertenece al hombre. Ese es el problema. Hasta qué punto la técnica no se puede revisar, no se puede analizar, nos ha dominado a algunos, interesa a determinados poderes que nos dominen y no se puede pensar sobre ella, sino que ella es la que nos hace pensar a nosotros. Entonces, esta historia del amor tenemos que tener en cuenta, y mucho yo creo que desde el principio de los griegos también, la terminé está ahí, pertenece al hombre. Entonces, lo que vamos a ver es cómo reconciliamos con ella. Y esta es la pregunta, ¿no? ¿Cómo devolver el amor a la técnica y no convertirla solamente en un orgulloso? Bueno, hago yo una pregunta que tiene mucho que ver ya con lo que dice Emilio, porque realmente quería preguntarle a Joan. Claro, tú hablas de un construir que evita el habitar o que impide el habitar, ¿no? Y el habitar como una cosa distinta. Eso, en la relación que tiene, es eso que tú dices, o cómo lo enlazamos con el construir, habitar, pensar de Heidegger, que precisamente pone al construir como la acción que deriva de la técnica, de alguna manera, y la técnica en el sentido de Tecné, como lo que está diciendo Emilio, y en un sentido positivo de la técnica como acción posible del hombre. ¿Cómo le damos la vuelta a eso para que técnica, construir y habitar circulen o se encaucen en el mismo sentido, ¿no? Bueno, no te pregunto eso porque si tuvieras esa respuesta, pues ya estaríamos todos muy tranquilos, pero vamos, lo pongo encima de la mesa. Como oportunidad, la técnica como oportunidad, que también Heidegger habla de ello en la pregunta para la técnica. Eso por una parte, y luego ya, mientras no venga nadie a echarnos, quería preguntar por el tema del Papa Francisco. Claro, se queda, también lo que decía Teresa, ¿no? Como no pasamos por el nihilismo, no se va a quedar concentrada en la figura de Francisco. Cala en la Iglesia realmente todo eso. Bien.
Bueno, como han salido tantas preguntas y además somos tres, intentaré pues, ir respondiendo a todas las preguntas y luego también para cediendo. A ver, creo que puedo conectar, digamos, la respuesta que tenía pensado para Teresa con la que me formulaba Patricia. Bueno, por si no os ha oído, lo que Teresa Oñate más o menos me preguntaba era cómo de alguna manera la virtud permite hacer comunidad, ¿no? Bueno, esto, y llegando también con la idea de construcción y la idea de habitar, ¿no? Esta cosa que efectivamente, como había dicho Stan Heidegger, que lo recupera Sennett, ¿no? También. Yo creo que, y por eso me interesaba citar a Fausto, y más que Fausto, no tanto lo que yo decía de Lukács, Berman, compañía, sino más la lectura que yo hacía de la segunda parte de Fausto. Creo que es un error entender el maniqueísmo o habitar o construir. Por eso yo hacia el final yo decía que ante la Gesellschaft está tremendamente individualista y demás, yo creo que es un error intentar recuperar una comunidad sustancial, la comunidad que está fuerte. Y claro, efectivamente creo que habitar y construir ha de ir junto. Es decir, ha de ir junto si lo que queremos es que no haya solamente construir. Porque, como decía, es que vivimos en condiciones modernas. Y seguramente si quisiéramos destruir las condiciones modernas tendríamos que usar la modernidad misma. Es decir, no creo que nos podamos salir, al menos no definitivamente. Respecto a esto con el tema de la virtud, a ver, tradicionalmente la virtud implicaba un compromiso bien con la tradición, bien con el catecismo. Es decir, aquí digamos, el propio Aristóteles, no nuestras interpretaciones, el propio Aristóteles estaría, digamos, claro, la propia comunidad como tal ya sería una sustancia de alguna manera. Es decir, ya tiene su tradición, etc. En Roma también está muy claro esto. Y bueno, ya con la vía cristiana, con Tomás, también la vía catecista. Respecto a esto, claro, yo pienso en la línea esta que decía de la interpretación más fáustica, que bueno, es una palabra con connotaciones negativas, como lo tiene Maquiavélico y demás, pero bueno, yo creo que no tiene que dar miedo hablar de fáustico. La vía más que la tradición o el catecismo, yo creo que tiene que ser política. Por eso decía, es que Fausto, segundo Fausto, efectivamente es un burócrata. Pero que no es un burócrata, digamos, puramente prosaico, pues yo creo que no es ninguna casualidad que esté casada con Helena, una diosa, pero encima una diosa que dentro de la tradición se considera que, bueno, es la madre de todas las guerras, la que inicia, ¿no? Es decir, yo creo que nada de eso es inocente. Efectivamente, creo que esa complejidad está. Entonces, no creo que la política, cuando digo política, no me refiero a política puramente centralista que se ha llevado otra vez al construccionismo que decía antes de Hobbes, pero sí, sobre todo, no renunciar a la institucionalidad. Y de aquí estoy hablando desde gobiernos municipales, escuelas, etc. Yo creo que eso es importante si lo queremos es virtud. Y bueno, creo que bueno, esta sería una respuesta. Esto también creo que lo tengo que ligar con... Te agradezco que me hayas sacado a Frankenstein, Mary Shelley, porque no da señal. Por la red. No puedo responder igualmente, ¿no? Continúa. A ver, me parece maravilloso, precisamente porque, claro, también se ve la imagen esta de la divinidad, ¿no? Es decir, o si quieres, más la divinidad filtrado por lo nihilista, es decir, porque estamos creando vida, pero yo ya no soy Dios, pero como si lo fuera. Esa es esta imagen.